Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase al respecto del mejoramiento continuo. A manera de introducción les quiero contar eh, que desde los conceptos básicos de la calidad, bueno, claro, entendiendo que la calidad es hoy por hoy la perspectiva que tiene el cliente final respecto de nuestro servicio o de nuestro producto. Hay diferentes herramientas que van de manera coherente con el trabajo que se gestiona, que se realiza en el ejercicio del mejoramiento continuo. De tal manera que vamos a ver algunas herramientas, entendiendo primero que todo las fallas como problemas, el cuidado que deben tener los hechos y datos, y herramientas como la lluvia de ideas, la espina de pescado, el 5 por qué, 8 de 8 disciplinas. Y hago un paréntesis amplio, grande y súper importante con el tema de planes de acción y seguimiento, cerrando con las conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, partimos del ciclo PHBA, siendo coherentes pues, con la ISO 9001, como motor del proceso de mejoramiento continuo, donde el planear, hacer, verificar, actuar y sus diferentes versiones, como el de Mike, Six Sigma y otros, le colocan más ítems a este gráfico. Y como lo verán a continuación, desde este lazo que recorrido de manera continua y coherente permite el mejoramiento continuo. ¿Sí? Hacer este ciclo una vez, pues sí, pero hacerlo de manera continua, cíclica, coherente, responsable y amarrado a los aspectos misionales y visionales de la compañía, pues suma de manera coherente y da como resultado mejoramiento continuo. Aquí es importante entender las fallas como problemas, ¿sí? De acuerdo, entonces la ISO 14224 versión 2006 nos indica que una falla es la terminación de la habilidad de un ítem para cumplir una determinada función. El mantenimiento central de la confiabilidad nos habla de que hay funciones primarias y funciones secundarias que cada ítem debe cumplir. Entonces, cuando hablamos del vehículo de carga pesada, pues los diferentes componentes, motriz, de suspensión, dirección, frenos, cada sistema tiene una función primaria y algunas secundarias y se presenta una falla cuando esa capacidad se deja de cumplir. Por ejemplo, el vehículo sí está moviendo las 9 toneladas, pero ya no tiene un consumo de 15 kilómetros por galón, sino de 30 kilómetros por galón. Perdón, no de 15, sino de 5 kilómetros por galón. Entonces sí hay una falla, ¿sí? El hecho de que incumplamos el verbo que describe la función, una de las funciones primarias o secundarias, es una falla. El efecto consecuencia, el número 318 de la ISO 14224 versión 2006 dice que el efecto consecuencia es el impacto de una falla en la función de uno de los equipos de una planta o un equipo, en nuestro caso un vehículo de carga o de pasajeros. Es importante ver que las fallas son vistas como problemas a solucionar. Sí, claro. Pues hombre, gracias a Dios hay fallas porque eso hace que los ingenieros trabajemos en las empresas. Porque si no hay problemas, pues no nos requieren, ¿sí? El ingenio como soporte fundamental de la solución de problemas. Bien, el segundo ítem tiene que ver con el cuidado de los hechos y datos, eh, mm, porque esto genera una cultura del cambio. Suena fácil decir, pero que es difícil. Y a veces esa cultura del cambio va desde las cabezas visibles de la compañía hasta todos sus colaboradores, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Algunos autores llaman a este tipo de personas como los stakeholders de una compañía, entendiendo los socios, clientes, proveedores, colaboradores de la organización.
Entonces aquí es importante dejar de lado la subjetividad, los pálpitos, el me parece. Es que ingeniero, yo llevo 10 años así, esto siempre ha sido así. Yo quiero menos papelitos y más trabajo porque yo soy del hacer, ingeniero. Es que eso es así porque yo lo digo. Todas esas son frases típicas de la resistencia al cambio en donde los latinos pues somos un poco más difíciles. Porque a veces entendemos que cambiar, pero incoherentemente vamos en la dirección contraria. Entonces, ¿qué es importante aquí? Facilitar el trabajo en equipo, dar ejemplo de objetividad desde los hechos y datos, darle relevancia primero a los hechos y a los datos, hacer un uso adecuado y actualización de los formatos. No es que usted se llene de formatos para todo, ¿sí? Porque ahí todos perdemos. El tema es tres, cuatro formatos, pero póngase la camiseta de que esos formatos le tienen que dar resultados a la organización, no a usted, a la organización. Que la información que se recoge se digita o que esos datos se archivan. Si usted no hace nada con 10 cajas de formatos que ni siquiera sabe qué información tiene ni qué información le va a generar valor agregado. En ese caso, quite los formatos porque lo que está haciendo es quitarle tiempo a la gente para que documente. Si esos formatos no se llevan a algún lado que permitan que usted saque de una manera rápida y coherente análisis históricos, objetividad, no lo lleve. Por lo tanto, es fundamental el control de la información. No arriesgue esos datos en un solo disco duro. Por lo menos haga un backup mensual. Llévelos, consiéntalos, quiera esos datos que son fundamentales en su análisis. De tal manera que aquí ya podemos entrar a manejar herramientas como las básicas, lluvia de ideas, que a pesar de ser básica es altamente competitiva y se utiliza hasta en las grandes multinacionales, en donde la lluvia de ideas es nada más y nada menos que el resultado de un equipo de trabajo que se reúne en función de analizar un problema en búsqueda de identificar la o las causas raíz. Esa lluvia de ideas es permitir la participación de esos colaboradores en donde es muy prudente que entre el equipo nos balanceemos. O sea, es positivo que haya un muy optimista, un muy pesimista, gente muy del hacer y gente muy del administrar, porque eso permite el balance que necesita un equipo de trabajo. Si todos los del equipo de trabajo son optimistas, el resultado del equipo pues no va a ser el más aterrizado. Les recomiendo que busquen, por ejemplo, indaguen sobre las técnicas de los sombreros, en donde a veces a los diferentes participantes de los equipos de trabajo se les coloca un sombrero que no tiene que ser físicamente, diciéndole, mire, esta vez usted va a ser el sombrero rojo, que es el optimista, y usted el sombrero azul, que es el pesimista, en función de que ellos también empiecen a entender cómo sus aptitudes con P suman o destruyen en el equipo de trabajo. Bien, a mí me gusta la lluvia de ideas porque permite traer muchas ópticas diferentes. Entonces, si participa el de compra, si participa el mecánico, si participa el eléctrico, le dan una opción importante al ejercicio, dándole coherencia y contundencia. Es importante hacer un filtro de ideas porque vamos a encontrar que una o dos o más personas llamaron la misma idea con nombres diferentes, ¿sí? Entonces podemos tener ideas repetidas, ideas que no suman. Entonces aquí lo importante en el primer paso es delimitar la falla o problema que analizamos. Al delimitarla podemos dejar de lado ideas que pueden ser ganadoras, pero que no tienen que ver con lo que estamos analizando. Si nos vamos a reunir una hora, la idea es que la reunión sea de una hora y que le saquemos el jugo a esa hora porque el tiempo de cada uno de los colaboradores es fundamental. Una herramienta que a mí me gusta, me enamora mucho es la espina de pescado o conocida como el diagrama de Chicago. Otros autores lo llaman el diagrama causa-efecto, algunos el de las 6, unos autores ya la tienen hasta las 7 M's, o la espina de pescado.
Herramienta que, además de listar lo que viene la lluvia de ideas, yo en lo personal conecto lluvia de ideas, que es la entrada para luego hacer la espina de pescado, porque por medio de la espina de pescado identifico, clasifico y pongo en manifiesto las posibles causas que pueden ser la causa o las causas raíz de la falla o problema analizado. Además, el tenerlo ilustrado de una manera gráfica facilita la relación entre los efectos y las causas que afectan. Este gráfico permite la identificación de las funciones del sistema, la identificación y fallas funcionales y por supuesto sus efectos, las fallas funcionales y el orden jerárquico por criticidad y la determinación de componentes críticos. Entonces, hay ocasiones en que en lugar de utilizar las 6 M's que veremos a continuación, podemos utilizar los componentes de un vehículo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del motor, entonces podemos hablar del sistema de inyección, de la culata, de etcétera, etcétera. En función, primero, de no repetir eh, partes. Segundo, de buscar la falla que se presenta que afecta de manera más importante. Entonces, por ejemplo, aquí, ejemplo de uso. Tenemos una línea vertical con una flecha en la punta que tiene una delimitación. Aquí me falta ese problema que está en otro color. Debe ir delimitado en un rectángulo donde se describa de manera clara, contundente y delimitada el problema o falla a analizar. Muchos de los ejercicios fallidos del diagrama de Chicago parten de la delimitación equivocada o errada de la falla. Entonces, abren mucho la puerta y al final se analiza tanto que no se llegan a ninguna conclusión. Las 6M's entonces tenemos máquina, algunos lo llaman mantenimiento, otros lo llaman motor. Método es importante, porque a veces encontramos que una tarea de operación o mantenimiento del vehículo no está estandarizada y es lo que generó el problema. O la compra del repuesto particular no está estandarizada y el de compras le pareció mejor comprar otra referencia porque era 500.000 pesos más barata, pero nunca se enteró que esos 500.000 pesos nos los gastamos por tres porque la gente de mantenimiento tenía que esperar 20.000 horas de uso y solo duró 5.000 horas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de herramientas por eso se deben trabajar en conjunto para permitir el crecimiento de los equipos de trabajo. Material o materia prima, ¿sí? Entonces, aquí podemos traer los repuestos, podemos traer eh, eh, los materiales o consumibles que utilizamos en la labor del mantenimiento. En gente, la M correspondiente es mano de obra, pero aquí la idea es ser muy objetivo, ¿sí? No es crucificar al mecánico, al electricista, al ayudante, sino poder permitir evaluar las competencias. Entonces aquí hay que ser coherente con los indicadores que tenemos montados. Entonces, recuerden que en el mantenimiento nosotros hablamos de un área de planeación, una de programación y una de ejecución. Y en el área de ejecución deberíamos llegar a tener unos indicadores que nos permitan leer el grado de competencias que debería tener nuestro equipo de trabajo y el grado de competencias que realmente tienen. Y ese gap que vamos a encontrar ahí, que debe ser, que puede leerse en ese tipo de gráficos, de informes de análisis, pues van a permitir entender si debemos mejorar las competencias técnicas. Entonces, por ejemplo, si el 60% de nuestros motores son de esta marca y de esta referencia en particular y la embarramos una vez porque el torque que se debía aplicar en una unión roscada era tal y no se colocó el torque y en lugar de arreglar en una revisión dañamos. Y en otra ocasión pasó que en el análisis, en el diagnóstico, no nos dimos cuenta del ovalamiento, de la falta de circularidad de un eje. Y en la siguiente pasó que montamos el repuesto que no era.
podemos entender fácilmente que hay un problema aquí de competencias. Entonces, deberíamos estar consiguiendo eh, eh, con la gente de compras cómo capacitamos a uno o dos de nuestros mecánicos, a los que veamos, leamos, que están casados con la compañía a largo plazo, y capacitarlos en el mantenimiento de esa referencia de esos motores porque son un ítem importante dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de construcción de competencia, sino de entrenamiento. Entonces, vamos a darles 100 horas de entrenamiento para el motor Isuzu, vamos a darles 200 horas de mantenimiento con la gente de Internacional, de Navitrans, o vamos a hablar con la gente de Casa Inglesa y les vamos a dar entrenamiento a ese personal técnico que es el que debe conocer eh, el quehacer de esas tareas que se realizan y que son netamente del hacer, no como nosotros que somos entre el administrar y el hacer. Hay un mix en lo que hacemos. También está el medio ambiente, ¿sí? Eh, el filtro de aire, el fabricante sí que cambiarlo 5000 horas, pero es que el vehículo se está moviendo en un ambiente sumamente pulvirulento y hay que cambiarlo cada 2000 horas. Entonces podemos evaluar la posibilidad de usar otro tipo de cuerpo filtrante que nos funcione, pero que de 2000 nos pase a 3000 horas. Mm, Aquí viene la otra M y son las medidas o instrumentos de medición, en donde podemos encontrar que lo primero que uno encuentra generalmente es que no tenemos los elementos de los instrumentos de medición adecuados. Entonces, que estamos revisando para las perforaciones que deben tener un determinado acabado superficial y unas dimensiones particulares, y es que no tenemos instrumentos telescópicos para medir eh, el diámetro, que a duras penas tenemos un calibrador pie de rey que tiene las puntas completamente destruidas. Y entonces entendemos que debemos facilitar la inversión de unos micrómetros, de unos telescópicos, pero asimismo debemos construir las competencias para que nuestro personal no ande con el calibrador ahí en el bolsillo del pantalón y al otro día lo dañó, después de haberlo estrenado le duró 2 días, bueno. Entonces todo ese tipo de elementos hay que arreglarlos, hay que mejorarlos, hay que ser coherentes con lo que se necesita y cuando se necesita. Porque si estamos en un taller en donde aplicamos soldaduras y el mantenimiento especializado se subcontrata porque pues hacemos 3 al año, pues no piense usted en comprar calibradores digitales, ¿sí? Trabaje eso sí en función de que sus colaboradores no tengan todos los flexómetros quemados, porque aplican un cordón y están esquemando la cinta métrica. Disculpas. En ese orden de ideas, es que hay que involucrar toda esa lluvia de ideas, traerla acá y empezar a filtrar. Aquí nos damos cuenta que muchas de las ideas que llegaron desde la entrada, desde la lluvia de ideas, están repetidas, dicen lo mismo con otras palabras. Y aquí cuando estamos haciendo el trabajo podemos llegar a encontrar que faltaron más ideas. Pero desde acá se pueden filtrar, categorizar, priorizar y no hay una fórmula mágica para aprovechar el diagrama de Chicago, es solamente madurar el concepto, pero no lo madure para usted, madúrelo con su equipo de trabajo. El día que uno de sus colaboradores empiece a utilizar esta herramienta con su equipo, ese día siéntase ganador. Bien, otra técnica interesante que de golpe se puede sumar en línea recta con las dos anteriores es el 5 porqués. La mayor parte de las publicaciones las consigue como 5W. 5 porqués es una escalera de preguntarse y responder por qué.
¿Por qué se genera la causa raíz? Porque se presenta una falla. ¿Por qué se presentó la falla? La falla se presentó porque se fracturó el rodamiento. ¿Por qué se fracturó el rodamiento? Porque no se lubricó. ¿Por qué no se lubricó? O se sobreesforzó. ¿Por qué se sobreesforzó? Y a medida que usted va respondiendo y preguntándose de nuevo con base en la respuesta anterior, eh, puede llegar hasta a 5. Hay ejercicios, bueno, solo he tenido un caso de preguntarse ese por qué 6 veces, pero a veces con 3 veces que usted pregunte y responda va a llegar a la causa raíz. ¿Por qué es importante llegar a la causa raíz? Porque es la que debemos atacar, porque es la que debemos gestionar. Pilas, porque cuando uno va en el cuarto y sube al quinto, porque a veces llega a un punto en donde transversaliza, pero a veces transversaliza de una manera tan amplia y tan grande que no hay un plan de acción inmediato que genere solución, ¿sí? Eh, ¿Por qué están fallando las hojas de ballesta? Porque estamos sobrecargando la flota. ¿Por qué sobrecargamos la flota? Porque establecimos para este año que el valor del kilómetro recorrido cuesta tanto y resulta que el valor real es el 80% de ese valor. Entonces, para poder financieramente hacer viable el negocio, eh, hay que sobrecargar los carros. Y al sobrecargarlos, pues afectamos componentes y partes, pero entonces es culpa del de mantenimiento porque no hace mantenimiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de herramientas permiten armarse de manera objetiva de hechos y datos que deben orientarse hacia que toda la organización hable el mismo idioma. Entonces, voy a sacarlos de los vehículos y vamos a ver un ejemplo mm, al respecto de un reductor de referencia NPR de un molino vertical. No estoy hablando de un vehículo NPR, sino de un reductor de referencia NPR para un molino vertical en la industria cementera. Os quiero sacar un momento del contexto de los vehículos en función de avanzar con en la utilización de esta herramienta tan hermosa. Entonces, primer pregunta. Después de una falla del molino, nos preguntamos, ¿por qué falló el molino? Porque no se transmite potencia del motor reductor al mecanismo de molienda. Siguiente pregunta. ¿Y por qué no se transmite potencia del motor reductor al mecanismo de molienda? Porque a pesar de que el motor funciona y entrega par motor, no hay salida de ese par motor del reductor. Entonces, siguiente pregunta. ¿Y por qué no hay salida del par motor del reductor? Porque el eje de salida está trabado. Siguiente pregunta. ¿Por qué está trabado el eje de salida del motorreductor NPN? Porque falló un rodamiento. ¿Por qué falló el rodamiento? Porque no, porque solamente realizamos, aquí es donde se abre, siendo coherente con lo que dije hace un rato, se transversaliza porque solamente hacemos tareas de mantenimiento correctivo. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio llegamos a autoevaluar nuestra gestión, no la de nosotros como personas, sino de nuestro equipo de trabajo, en función de generar, de construir, de avanzar. El primer paso que hay que dar para construir es entender que tenemos un problema, porque si no entendemos que tenemos ese problema, nunca vamos a mejorar. Otra herramienta importantísima es 8 disciplinas, en donde, por ejemplo, los fabricantes de autopartes en Colombia la manejan muy bien, ¿sí? Porque utilizan un aspecto importante que ya lo van a ver y es la primera parte dentro del hacer, que es la contención. Entonces, 8 disciplinas, 8D, en donde también encuentran una cantidad importante de bibliografía, de literatura.
Las 8D arrancan desde el PHBA, en donde el P de planear lo reparten en dos, el hacer, en inglés do, lo reparten en tres, verify, o verifica, queda como un elemento y el actuar queda en dos. Entonces, la parte de la P del planificar se parte en dos, como les comenté, que es preparar el equipo de trabajo, darles competencias en la construcción de histogramas, de diagramas de Pareto, en función de que sean capaces de analizar, deben conocer la lluvia de ideas, deben haber realizado espinas de pescado, deben manejar los formatos que internamente dentro de la organización se tienen, deben pues ser coherentes y ante todo deben moverse como un equipo con una visión orientada al cambio, que no les duela cambiar. La segunda parte del planear es la descripción, definición y delimitación del problema. Fundamental, ese aspecto es fundamental y mire que es coherente con lluvia de ideas, con el diagrama de Chicago y con el 5 porqués. Pasamos luego al do, al hacer. Entonces, está el tercer ítem que es contener el problema, ¿sí? Entonces, ustedes deben conocer historias reales, desafortunadamente, en donde algunas marcas fabricantes de vehículos dicen vamos a recoger los 5, 10, 15, 200, 500, 5000 vehículos del modelo tal porque tienen un problema. O sea, saben que tienen un problema y ya tienen que contenerlo de esa manera, que es la que menos quieren, porque eso cuesta un montón de dinero, además que va en detrimento de la marca. Eh, Cuando en la ensambladora se dan cuenta que hay un problema, lo primero que hacen es contener los vehículos y esperan que los puedan contener en la línea o si no en la bodega de producto terminado o si no en la bodega de los distribuidores, esperando que no haya llegado el cliente. Y se contienen las partes que están sobre la línea, las que están entrando y las que están en proceso de fabricación por parte del autopartista. ¿Hasta cuándo se suelta esa contención? Pues depende de cómo se mueva. O sea, uno de los motores o de las grandes virtudes de 8D, de 8 disciplinas, es eso, de que como tenemos producto contenido, debemos movernos muy rápido en la aplicación de los planes de acción y en la verificación de que esos planes de acción hayan sido eficientes, eficaces en el sentido de lograr dar la respuesta adecuada em, para retrabajar, modificar, cambiar o hasta si es necesario destruir las partes contenidas para poder seguir el proceso de ensamble o de trabajo o de mantenimiento, pues ya hablando hacia lo que tiene que ver con nosotros. La cuarta parte quiere decir que la segunda del hacer es la identificación y verificación de la causa raíz, en donde se aplican herramientas como la lluvia de ideas, el diagrama de Chicago, el 5 porqués, las tres, dos de las tres o una de las tres. Y se hace el paso 5 que sería el paso 3 del hacer, y es el desarrollo de las acciones correctivas, ¿sí? Es identificar la causa raíz, definir contramedidas o planes de acción que se deben desarrollar de inmediato y de manera coherente en función de permitir la liberación de la contención del producto contenido. Pasamos al verificar, en donde se implementa y verifica las acciones correctivas, evidenciando que se puede hacer la liberación eh, posterior al retrabajo o a los cambios que haya que hacer con el producto contenido. Y vamos al actuar, en donde se hace la prevención de la recurrencia, en donde se hace la transversalización, en donde podemos, por ejemplo, encontramos un problema en un repuesto eléctrico
y a manera de ejercicio transversal, no solo lo solucionamos para el vehículo particular que presentó la falla, sino que nos preguntamos, oiga, ¿y qué otro vehículo de la flota tiene ese mismo elemento? Vamos y lo revisamos y si es necesario lo cambiamos antes de que falle. Eso es lo que significa prevención de la recurrencia o transversalización. Y al final del actuar está el reconocimiento del equipo de trabajo. Pilas, no todo el reconocimiento tiene que ser económico, pero sí es fundamental reconocer el logro del equipo de trabajo. Llegando entonces a los planes de acción y seguimiento, pues ahí los planes de acción son eh, acciones, hechos del hacer que requieren implementación, que requieren una inversión, por lo que se requiere una definición de responsables, el establecimiento de un cronograma y por supuesto con los recursos necesarios para hacer para ejecutar ese plan de acción. No sirve de nada que hagamos los análisis anteriores si no hay con qué hacer los planes de acción. O si los planes de acción no tienen un papá, un dueño. Además, es fundamental el seguimiento. No se quede con los planes de acción de su equipo de trabajo para usted. No repártalos. Usted lo que va a hacer es el seguimiento del cumplimiento. Usted tiene que hacer mentiras, tres aspectos. Número uno, facilitar el hallazgo de la o las causas raíces y el análisis juicioso de que las contramedidas van a afectar esa o esas causas raíces. Segundo, debe facilitar los recursos para que el responsable definido cumpla el cronograma establecido y debe hacer un seguimiento de que ese cronograma se está cumpliendo, de tal manera que al final pueda hacer un reconocimiento. Por eso es tan importante ese aspecto de los planes de acción y seguimiento. Cerramos con las conclusiones, pues es importante entender que para la realización de análisis y diagnóstico de fallas contamos con diferentes herramientas que usadas de manera coherente y en equipo dan como resultado la causa raíz de los diferentes problemas o fallas, que la gestión de los planes de acción debe propender por la mejora, por lo que se requiere de un seguimiento para lograr ese cumplimiento de los planes de acción, que el mejoramiento continuo es el resultado del trabajo de todos y cada uno de los integrantes de trabajo, porque es que el resultado del equipo de trabajo es mucho más que el resultado de la sumatoria de los trabajos individuales de cada uno, de esos esfuerzos. Bien, estimados estudiosos, muchas gracias por su tiempo. Si hay dudas o preguntas, estoy atento a contestarles en la plataforma. Eh, muchas gracias y buen día. Let's go, let's go, let's go.
Ay, estoy mamá.